A las 4:45 de la madrugada, bajo el cielo frío y gris de Orlando, el silencio fue desgarrado por el estruendo de la justicia federal. Una granada aturdidora rasgó la noche y dio comienzo la mayor redada anticorrupción en Florida en décadas. Desde Miami hasta Jacksonville, equipos de élite de la DEA, el FBI y el A se movieron en perfecta sincronía, una máquina imparable de precisión estadounidense. Arriba, los drones planeaban en completo silencio. Abajo, los agentes vestidos de negro apretaron con fuerza sus rifles. Entonces llegó la única orden que rasgó la oscuridad. Ejecutar. Las calles estallaron. Los helicópteros rugieron. Las radios chillaban. En cuestión de segundos, todas las señales, todas las cámaras, todas las rutas de escape dejaron de funcionar. Los agentes irrumpieron en el bar y casino ilegal. La reluciente fachada de un imperio criminal construido sobre dinero manchado de sangre y traición. En el interior, estalló el caos. Las fichas de póker volaban por los aires como metralla. Las puertas se astillaron bajo el impacto de los arietes. 2 hombres irrumpieron por la puerta trasera, arrastrando bolsas de lona repletas de dinero en efectivo, oro y narcóticos, solo para ser aplastados contra el suelo antes de que pudieran desaparecer en la noche. Detrás de paredes espejadas, los agentes descubrieron 3 cajas fuertes ocultas. $1 peso. 4 millones en efectivo, lingotes de oro y 600 libras de metanfetamina y cocaína. En la sala VIP, bandejas de pastillas azules de fentanilo relucían bajo candelabros de cristal. Pequeñas y mortales imitaciones de medicamentos recetados. El gobernador declaró lo siguiente: a quienes venden esto no les importa tu salud. No les importa tu seguridad. No les importan las vidas de tu familia. No les importan las vidas de tus amigos. Les da igual. Lo hacen por dinero. Se trata de cantidades ingentes de drogas. Continuamos. Entonces llegó el verdadero shock. Entre los sospechosos se encontraba el sheriff Marcos López, aún con su uniforme completo, y su placa reflejaba las luces intermitentes de su propio arresto. Los mismos fiscales estatales que acusaron al sheriff suspendido del condado de Oyola, Marcos López, de participar en una redada multimillonaria que comenzó como un allanamiento rutinario se convirtió en un ajuste de cuentas a nivel nacional. La caída de un rey corrupto y el nacimiento de una tormenta federal que pronto engulliría a las fuerzas del orden de Florida desde dentro. Si el hombre que lleva la placa se convierte en el enemigo, ¿en quién confías? Dale a me gusta si crees que la verdad debe ser buscada, incluso dentro de la placa. Mientras el amanecer se asomaba sobre el horizonte de Orlando, lo que comenzó como el arresto de un solo policía corrupto se convirtió en algo mucho más oscuro. Un imperio oculto enterrado en lo más profundo de las propias fuerzas del orden de Florida. Cuando los analistas federales descifraron el disco duro encriptado incautado en el club, no solo encontraron libros de contabilidad o nombres. Descubrieron una intrincada red digital de engaños. Cada línea, cada conexión conducía a un sistema denominado Operación Eclipse, un motor financiero diseñado para convertir la sangre de los cárteles en dólares estadounidenses limpios. 12 empresas ficticias, 4 casinos clandestinos, 27 cuentas offshore. En tan solo 24 meses, más de $90 millones circularon por los bancos y firmas de inversión de Florida, todos bajo un mismo nombre, el del sheriff Marcos López. Durante años, López predicó la integridad en conferencias de prensa mientras sus ayudantes despejaban caminos secundarios para los convoys del cartel. Se hacía pasar por protector del pueblo, pero detrás de las cámaras era su guardián. Pero detrás de cada transferencia extraterritorial y cada libro de contabilidad secreto de casinos, los investigadores encontraron una firma más oscura, el CJNG, el Cártel Jalisco Nueva Generación. Analistas federales confirmaron que la red Eclipse no era de desarrollo nacional. Fue ideado por el cártel más violento de México, utilizando la placa de López como punto de entrada. Las mismas raíces que impulsaron la distribución de fentanilo en Texas y California ahora se extendían por Florida. López no solo era corrupto, sino que era un enlace, convirtiendo a las fuerzas del orden estatales en el puesto de mando estadounidense del CJNG.
Mientras los agentes seguían el rastro del dinero, la corrupción se extendía aún más. En El Paso, un agente de aduanas introdujo de contrabando cocaína a inmigrantes a través de las puertas federales. En Santa Cruz, los agentes se embolsaron $250,000 por transportar camiones cargados de fentinel. En California, un oficial del año recibió $400,000 para permitir que los convoys de los cárteles circularan libremente. Cada revelación golpeó como un martillo en el pecho de Estados Unidos, prueba de que la insignia misma había sido vendida. Lo que una vez simbolizó el honor se había convertido en moneda de cambio para la traición. En toda Florida, las salas de estar quedaron en silencio, los veteranos apretaron los puños, los padres apagaron las noticias y una pregunta resonó como una advertencia. Si hasta los guardianes se pueden comprar, ¿quién nos protegerá? 12 empresas fantasma, 27 cuentas offshore, un hombre moviendo los hilos. ¿Era López el cerebro detrás de todo, o simplemente otro peón en un juego global? Dale a me gusta si crees que esta corrupción va más allá de un solo hombre. Comenta si es peón o rey y dinos qué crees. 2 días después del impactante arresto del sheriff Marcos López, los cielos de Florida pasaron de la paz a la guerra. Lo que había comenzado como un único ataque se había convertido ahora en un contraataque a nivel estatal. La misión estaba clara. Desmantelen cada fragmento de la red Eclipse y rompan el control del CJNG sobre suelo estadounidense. A las 5 de la mañana, el centro de mando en Tampa iluminó con puntos rojos en un mapa digital de Florida. Cada punto representaba un activo de Eclipse, un bar, un almacén, un depósito de camiones o una casa suburbana. Los equipos tácticos de la DEA, los agentes de seguridad nacional de las y las unidades de ataque del FBI se movían como un reloj. Más de 700 agentes federales, 28 equipos SWAT y 15 helicópteros Black Hawk operaron bajo un solo nombre, Operación Eclipse. Desde Orlando hasta Jacksonville, las redadas estallaron con precisión sincronizada. En Miami, agentes allanaron una mansión de lujo donde correos del cartel habían escondido dinero en efectivo y drogas bajo suelos de mármol. En Tampa, una empresa pantalla llamada Sunshine Freight Logistics fue expuesta como un importante centro de contrabando de drogas. Los agentes abrieron a la fuerza contenedores de envío llenos de metanfetamina envuelta en plástico. Cada ladrillo lleva estampado el logotipo del CJNG, cada uno vale más que una pequeña fortuna. Al amanecer, la magnitud era asombrosa. Se incautaron 2,7 toneladas de metanfetamina, cocaína y fentanilo, 133 armas y casi $9 millones en efectivo y oro. Pero esas cifras solo contaban la mitad de la historia. En un casino clandestino de CMI, los agentes se encontraron con una feroz resistencia. No eran gánsteres, sino contratistas privados contratados por la red de López, quienes abrieron fuego cuando los equipos federales irrumpieron en la entrada. Las máquinas tragaperras quedaron destrozadas bajo los disparos. Fichas de póker esparcidas por la alfombra como metralla. El enfrentamiento duró 9 minutos, pero pareció una eternidad. Al final, 4 sospechosos murieron, 9 fueron arrestados y se salvaron decenas de vidas. Más al norte, agentes del ICE interceptaron un convoy de camiones con remolque cargados con cajas de productos farmacéuticos falsificados. Cada pastilla parecía inofensiva, pero las pruebas de laboratorio confirmaron que contenía fentanilo puro, suficiente para matar a más de 1,5 millones de estadounidenses. Al anochecer, 51 sospechosos habían sido arrestados. Drones de vigilancia captaron una imagen inquietante. Un mapa de Florida que brilla en rojo. Luego, uno a uno, los puntos se fueron desvaneciendo a gris a medida que cada célula del cártel se derrumbaba. Dentro de la sala de operaciones de Tampa, el comandante de la misión hablaba en voz baja por encima del zumbido de los ordenadores. Pensaban que Florida era su zona segura. Pero esta noche, el estado del Sol contraatacó. Por primera vez en años, los agentes federales se mantuvieron unidos, no solo para incautar drogas, sino también para restaurar el honor. Y a medida que la luz de la Operación Eclipse se extendía por todo el mapa, el mensaje de Estados Unidos era claro. El escudo sigue en pie.
Cuando cesaron los disparos y terminaron los ataques, comenzó la verdadera guerra. Dentro del centro de comando de Tampa, pilas de computadoras portátiles, libros de contabilidad y discos duros incautados revelaron una verdad más oscura que cualquier narcótico. La red Eclipse no solo había sobornado a las fuerzas del orden, sino que las había infiltrado. Los nombres de oficiales, subalternos, inspectores de aduanas e incluso aprendices federales aparecían en hojas de cálculo encriptadas, vinculadas con códigos de pago y depósitos en el extranjero. La infección no fue un caso aislado. Fue sistémico. Al amanecer, el proyecto Sentinel, División de Florida, se activó. Por primera vez, las mismas agencias que habían liderado las redadas recibieron la orden de centrarse en sus propios asuntos internos. Furgonetas sin distintivos llegaron a comisarías de Orlando, Tampa y Miami. Se abrieron las puertas, se retiraron las órdenes de arresto. 17 agentes de policía, 3 inspectores fronterizos y 2 agentes del ICE fueron detenidos, no como héroes, sino como traidores. Fueron acusados de vender información de inteligencia, autorizar envíos y alertar a los afiliados del cártel antes de las redadas. En la sede de la Policía Metropolitana de Orlando, un agente se negó a creer lo que veía: su propio compañero era llevado esposado, el mismo hombre con el que había patrullado durante una década. En Miami, un agente se derrumbó cuando los agentes federales le quitaron su placa y su arma. En silencio, los pasillos que una vez resonaron con órdenes y radios ahora llevaban el sonido de la vergüenza. Analistas federales rastrearon la corrupción hasta hace 10 años. Comenzó a pequeña escala. Sobres con dinero en efectivo escondidos en bolsas de gimnasio. Donaciones a campañas locales, favores para amigos en la industria del ocio nocturno, pero creció rápidamente. En 5 años, la red había movido más de $6 millones en sobornos, disfrazándolos de bonos de capacitación y fondos para actividades comunitarias. La traición impactó directamente en la estructura de mando. Supervisores que miraron hacia otro lado, investigadores que entorpecieron casos, contables que borraron transferencias bancarias. La gobernadora Reynolds convocó una conferencia de prensa de emergencia en Tallahassee. Sus palabras resonaron en todos los televisores del estado. Si la insignia está sucia, el escudo está roto. Florida no tolerará la traición. Reconstruiremos esta casa limpia, fuerte y orgullosa de nuevo. Esa noche, la división cibernética del FBI comenzó a analizar los restos digitales de Eclipse. Descubrieron comunicaciones entre los lugartenientes de López e intermediarios mexicanos. Notas de voz, textos cifrados y registros detallados de nóminas de los agentes bajo protección. La prueba era innegable. En respuesta, la Ley de Protección de la Integridad se tramitó rápidamente en el Congreso, otorgando a los investigadores la autoridad para auditar todos los departamentos relacionados con Eclipse. Los tribunales federales se reunieron a puerta cerrada. Sus carreras profesionales terminaron de la noche a la mañana. Al final de la semana, el imperio Eclipse se había derrumbado. Pero el coste fue asombroso. Confianza destrozada, reputaciones destruidas, familias rotas. Sin embargo, entre las ruinas, algo inquebrantable se agitó. La convicción de que el honor debe ganarse de nuevo. Creían que la corrupción era invisible. El narrador dice, con voz baja y firme. Pero bajo la lupa federal, ni siquiera las sombras más oscuras tienen donde esconderse. Cuando se disipó el humo, la guerra había dejado a Florida marcada por la guerra, pero en pie. El Eclipse Social Club, antaño una fortaleza de neón símbolo de avaricia, ahora permanecía tras cinta amarilla, con sus paredes desnudas y sus bóvedas vacías. Los agentes federales convirtieron el piso del casino incautado en una zona de pruebas. Cada mesa, ficha y casquillo de bala contaba una historia sobre la profunda corrupción que había calado hondo. Pero lo que vino después no tuvo nada que ver con drogas ni arrestos. Se trataba de restaurar la fe. Dentro de un enorme hangar federal en las afueras de Orlando, las pruebas se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Montones de lingotes de oro, palés repletos de dinero en efectivo y casi 3 toneladas de estupefacientes bajo vigilancia armada. El aire olía a productos químicos y acero frío,
cada ladrillo de metanfetamina, cada pastilla falsificada representaba una vida salvada y un sistema casi perdido. La directora de la DEA, Karen Walsh, se paró junto a la mesa donde se encontraba el fentanilo incautado y dijo en voz baja: «Esto no es una victoria, es supervivencia». En el centro de Miami, los ciudadanos se reunieron con velas frente a la jefatura de policía. Algunos vinieron a rezar, otros a protestar. Las paredes estaban cubiertas de fotos de agentes detenidos durante la purga, como un trágico mural. Rostros que antes inspiraban confianza ahora son vistos como traidores. Una madre que sostenía una bandera doblada susurró: «Mi hijo murió de fentanilo. Al menos ahora alguien luchó contra él». La Ley de Protección de la Integridad fue promulgada en cuestión de días. Se exigieron auditorías completas de todos los departamentos de policía vinculados a Eclipse y se creó una división independiente para la aplicación de las normas éticas dentro del Departamento de Justicia. En los pasillos de Tallahassee, la frase «limpiar el escudo» se convirtió tanto en lema como en misión. Se reabrieron cientos de verificaciones de antecedentes. Decenas de agentes fueron absueltos. Hombres y mujeres honestos que habían luchado contra la corrupción desde dentro y se negaron a ceder. Mientras tanto, la reconstrucción comenzó en toda Florida. Los antiguos negocios propiedad del cártel se convirtieron en centros de rehabilitación. El logotipo de Eclipse, que una vez estuvo estampado en las paredes de los clubes nocturnos, fue reemplazado por pancartas que decían reclamar la luz. Las subvenciones federales financiaron programas de ayuda a jóvenes en las zonas más afectadas por el fentanilo. Por primera vez en años, los niños jugaban en parques que antes estaban controlados por traficantes de música. En una declaración televisada, la gobernadora Reynolds se paró frente a la bandera estatal y dijo: «No podemos borrar lo que sucedió, pero podemos asegurarnos de que nunca vuelva a suceder. Florida no será definida por su corrupción, sino por cómo se recuperó de ella». En el puesto de mando de la DEA, el comandante Reeves examinó el tablero de operaciones, ahora lleno de chinchetas grises que marcaban los emplazamientos desmantelados para el Eclipse. Su equipo estaba exhausto, magullado y con los ojos hundidos. Sin embargo, en su silencio había orgullo. No solo habían luchado contra los criminales, sino también contra la traición. Afuera, el sol despuntaba sobre la costa de Florida. Las mismas olas que antaño transportaban cargamentos del cártel ahora brillaban como oro fundido. La voz del narrador regresa tranquila y resuelta. Desde las playas de Florida hasta el corazón de Estados Unidos, la corrupción se extendió como una marea. Pero también lo hizo la justicia. Y cuando la marea cambia, Estados Unidos se mantiene firme. La cámara se detiene en la bandera estadounidense ondeando sobre la oficina de campo de la DEA. Las últimas palabras resuenan en el silencioso amanecer. La guerra por la integridad nunca termina, pero tampoco la voluntad de combatirla. Cuando se disipó el polvo y enmudecieron las sirenas, Florida se encontraba en una encrucijada. Lo que comenzó como una redada se había convertido en un ajuste de cuentas, no solo contra el crimen, sino contra la corrupción misma. El imperio Eclipse había caído, pero sus cicatrices calaron hondo en la conciencia estadounidense. Por cada insignia que se perdía, surgían 100 más decididas a limpiar el escudo. Por cada onza de veneno incautada, se salvaron 1000 vidas. Y a pesar de todo, una verdad resonó más fuerte que los disparos. La justicia no es un momento, es una misión. Esta operación no consistía solo en asaltar casinos o arrestar a comerciantes. Se trataba de reconstruir la confianza. Demostrando que por muy oscura que se ponga la noche, la luz siempre lucha por vencer. Los agentes que derramaron su sangre, los ciudadanos que creyeron, las familias que permanecieron en la retaguardia, ellos se convirtieron en los nuevos cimientos de una América más limpia y fuerte. Pero ahora la pregunta nos corresponde a nosotros. ¿Aprenderemos de esto o dejaremos que la historia se repita? Si aún crees que este país puede salir de sus sombras, dale a como me gusta. Si apoyas a quienes defienden la bandera, comenta apoya al escudo. Y si quieres ver cómo se desarrolla el próximo capítulo, suscríbete y mantente alerta porque la guerra por la integridad nunca termina. Y tampoco la voluntad de combatirlo.